Bueno, voy a limitarme a la parte profesional, que es la que considero pertinente. Y yo soy ingeniero agrónomo, especialista en fitotecnia, y tengo un poco más de 38 años de experiencia profesional. Los primeros 2 años los trabajé en los valles centrales de Oaxaca, bajo la dirección del querido maestro Efraín Hernández Xolocotzi. También bajo su dirección hice la maestría en ciencias en el Colegio de Posgraduados en Botánica. Después, pues físicamente nos abandonó el maestro Xolo y continué con mi doctorado en genética bajo la dirección del doctor Salvador Miranda Colín en el propio Colegio de Posgraduados. Y luego tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado en los Jardines Botánicos Reales de Kew, en el Reino Unido, con énfasis en fisiología de semillas. Yo creo en general, al menos es una esperanza compartida con varios colegas, de que van a empezar a cambiar las cosas, las injusticias que se han vivido en el campo mexicano durante mucho tiempo. Es una esperanza, pero con cierta preocupación, al menos personalmente, considero que habría que analizar algunas de estas políticas, por ejemplo, las que se relacionan con la enseñanza y en particular con la enseñanza de la agronomía. Estamos enterados de que existe una noble iniciativa por parte del señor presidente de la República a través de la implementación de una universidad que se va a llamar o se llama ya Benito Juárez y que va a involucrar alrededor de 100 campus. Esa idea, la comparto, me parece correcta, pero lo que me preocupa es que hasta donde sé, es que se están admitiendo a alumnos a esos diferentes campus sin examen de admisión y con beca automática. Yo creo que todo en la vida pues debe ser objeto de trabajo. Nos debemos de ganar la beca y creo que es un rasgo distintivo de Chapingo el preparar, el presentar y a veces aprobar el examen de admisión, que es bastante riguroso. Yo recuerdo cuando presenté el examen, porque esto ocurrió precisamente el día de mi cumpleaños, y fui de los últimos en salir. Dada la dificultad de las preguntas, pues especialmente en el campo de matemáticas y física, pues habría que revisar los cálculos con cuidado para tomar la decisión correcta, pero decimos con orgullo que logramos pasar ese examen. Recientemente en el curso, uno de los cursos que doy, que se llama Etnobotánica, hace 2 años, unas mujeres, unas colegas, alumnas, traían una playera que en la espalda traía un lema muy interesante y decía sobreviviente de propedéutico, lo cual pues hace evidente el orgullo, la satisfacción que como chapingueros tenemos de la forma en que ingresamos aquí. Entonces, en su momento, si las autoridades nos quisieran escuchar, platicaríamos ya en concreto de estas iniciativas. Cuando fui director del Departamento de Fitotecnia del año 2015 a 2018, tuve la desgracia de enterarme de problemas extremadamente graves de violencia, algunos internos y algunos externos, concretamente en el campo experimental de fitotecnia, en esta sección que se conoce como San Martín. Tuvimos ahí lamentablemente 2 violaciones de compañeras que fueron amarradas y después pues dejándolas abandonadas en el maíz. Cuando el maíz está alto, pues es un refugio para delincuentes. ¿Cómo ingresaron estos delincuentes? Bueno, pues en parte porque la falta de mantenimiento a las instalaciones por falta de recursos
nos había impedido completar la llamada cerca perimetral. Logramos hacerlo, nos faltaba 1.2 kilómetros, ya está completamente cercado el campo experimental, pero aún así, pues la gente mala se las ingenia para pasar. Hubo 2 robos a mano armada con colegas que estaban en prácticas, regando, deshiervando, aporcando las plantas. Esto llevó al caso de discutir con las autoridades, desde luego institucionales, pero también con las autoridades municipales en el llamado centro C3, ¿sí? Y también con las autoridades federales. De tal manera que hubo cerca de 3 meses en donde la universidad por afuera fue patrullada por el ejército, concretamente por algunos miembros del ejército y otros de la marina, en vehículos, pues de ellos, con armas de fuego muy poderosas. Y se logró detener a un trío de rateros que eran los que estaban causando los problemas más graves afuera, de violencia física. Pero creo que también debemos de tomar en cuenta lo que ocurre dentro. Sabemos, incluso lamentablemente durante la huelga, hubo robos de equipo y hubo problemas de saqueo de equipos de laboratorio. En el campo experimental de nosotros se perdieron prácticamente todas las hortalizas que íbamos a trasplantar. Y bueno, pues eso también es parte de la seguridad. O sea, la seguridad universitaria no se limita a lo que le pueda suceder a las personas. Eso es lo más importante. Pero también lo que le pueda suceder a su infraestructura, a sus edificios, etcétera. Entonces lo que sugerimos es precisar este esquema de consulta, de solicitud de apoyo a esos 3 niveles. A la comunidad universitaria necesitamos pedirle que se cuide a sí mismos, en particular los colegas que luego andan solo, o las mujeres que andan solas a altas horas de la noche, pues porque tienen que estudiar y tal vez trasladarse a autoconstrucción o a otro lugar para poder ir a dormir, a descansar. Ese es un primer nivel de acciones que necesita ser meditado con mayor precisión para que dentro al menos disminuya esta probabilidad de sufrir violencia. A nivel municipal, pues sí, en aquella época recibimos apoyo, se implementaron algunos números telefónicos de emergencia con estas aplicaciones que le llaman apps en los celulares, para que rápidamente aquel que sospeche o que esté sufriendo un acto de violencia, pues sea rescatado por las autoridades correspondientes. Pero yo creo que el problema es tan grave, no solo aquí, en todo el país y en buena parte del mundo, y por lo tanto debemos reforzar esa vigilancia externa. En algunos casos, como en la UNAM, el patrullaje es con gente armada, inclusive ante tantos problemas que sabemos que también existen. O sea, la violencia no es solo de Chapingo, es en otras instituciones, incluso de asesinatos, ¿verdad? Como sabemos. Nos preocupa mucho y entonces la propuesta concreta es estructurar, perfeccionar el programa de seguridad que existe, pero nada es perfecto, todo siempre es perfectible en cuanto a recursos humanos y en cuanto a los equipos que se utilicen para implementar la seguridad universitaria. Es una pregunta interesante, muy importante en el perfeccionamiento del modelo educativo que hemos seguido. Creo que esto nos remite en buena parte a entender un concepto central que el maestro Hernández lo definió como la unidad básica de estudio de los agrónomos, independientemente de nuestra especialidad. Y ese concepto se llama agroecosistema. ¿Por qué es importante? Porque hasta la fecha, por el modelo que hemos seguido, derivado de lo que fue la Oficina de Estudios Especiales de la Fundación Rockefeller, después en parte del Plan Chapingo, la educación se ha impartido tanto en la ENA como en la OH de manera fragmentada. Y por eso
a lo que actualmente le llamamos DEIS, o sea, Departamentos de Enseñanza, Investigación y Servicio, se nos acotó, se nos limitó el ámbito de investigación, de enseñanza. Así, por ejemplo, hay colegas que se encargan del suelo, de las plagas y enfermedades, de las plantas, de los animales, etcétera, del manejo del agua. Eso está bien, pero estaría mejor si logramos vincular esa experiencia, ese marco conceptual, de una forma interdisciplinaria y ojalá transdisciplinaria. Esto último involucra consultar a los propios campesinos. La transdisciplina es una forma diferente de enseñar, de investigar. Y para ello, una propuesta concreta de nuestro equipo es crear las primeras divisiones interdepartamentales. Ya sabemos que existe la DICEA, la División en Ciencias Económico-Administrativas, y también existe la DICIFO, a partir de lo que fue otrora el Departamento de Bosques y el Departamento de Economía Agrícola. Esas divisiones están cumpliendo bien su trabajo, pero creemos que se puede avanzar de manera significativa al conjuntar la infraestructura y la experiencia de diferentes departamentos. Utilizo el término división porque es el que se maneja en el estatuto universitario, aunque realmente lo que buscamos es la unión y no la división, pero así se llama en términos jurídicos. Imagine, por ejemplo, que conjuntemos a los colegas de agroecología con recursos naturales y quizá con parte de fitotecnia y, ¿por qué no?, de sociología rural, para trabajar en equipo con maestros, con estudiantes, en el entendimiento de la dinámica de los agroecosistemas, que a diferencia del estudio fragmentado, pretendería entender las interrelaciones entre los componentes bióticos y abióticos y culturales de los agroecosistemas, porque como su nombre lo dice, ahí está el campesino, ahí está el ser humano. Y por eso en nuestro programa hablamos del estudio, de la conservación y del mejoramiento de la agrodiversidad, no solo de la agrobiodiversidad, porque este término se limita a los organismos, pero la agrodiversidad incluye la parte cultural. Por ejemplo, entender el funcionamiento de los instrumentos agrícolas, de las formas de organización de los campesinos, para poder comprender y por lo tanto sugerir las posibles soluciones a los problemas de las comunidades rurales de nuestro país. Nosotros hemos estado trabajando durante más de 30 años en 6 comunidades indígenas de México. Voy a referirme solo a alguna. Trabajamos en el área del Totonacapan, en la parte baja de la Sierra Norte de Puebla. Tenemos más de 30 años, en donde hemos avanzado junto con la gente de la región en resolver algunos de sus problemas. También trabajamos de manera más reciente con mujeres de la cultura mazahua en el Estado de México, en un pueblo que se llama Chivatí, el Huizachi, Jaltepec, y del otro lado, después de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, está Michoacán, Angangueo. Ahí tuvimos una experiencia inolvidable, porque después de que atendimos a un equipo de campesinos, sobre todo mujeres, algunas vinieron con sus hijos, aquí al Banco Nacional de Germoplasma Vegetal, que está en Chapingo, pero no es de Chapingo, es de México. Y después de ello, estas mujeres emocionadas salieron a colectar semillas o plantas para introducirlas a la escuela de esa comunidad. Y nos llevamos la grata sorpresa de que ellas construyeron un pequeño cuarto frío, sin sistema de refrigeración, pero por la forma en que está hecho, la temperatura se mantiene fresca constantemente y ahí están conservando las semillas de su interés. Pero además, lo más importante,
porque las semillas las podemos mantener vivas al introducirlas a un cuarto fresco o a un cuarto frío, como el que tenemos aquí en Fitotecnia, a menos 20 grados Celsius y a 15% humedad relativa. Y ahí podemos, si hacemos las cosas bien, conservar vivas las semillas más de un siglo. Pero la pregunta es, la cultura no la podemos meter al refrigerador para conservarla. ¿Qué debemos de hacer para conservarla? Entre otras cosas, difundir en los propios idiomas de nuestras comunidades indígenas los conocimientos sobre las plantas relacionados con su manejo y con su conservación. Eso lo están haciendo los niños Mazahua y las mujeres, sobre todo las mujeres, las abuelas, les dicen cómo se llama esa planta en su idioma, en Mazahua, y cómo se utiliza en su propio idioma. Eso es importantísimo si queremos conservar a las plantas como recurso. Y si a alguien le deben interesar las plantas, pues es a Chapingo. Bueno, es un tema delicado que merece una mayor meditación, pero entre otras cosas, yo pienso que la atención a estos problemas jurídicos de los dos sindicatos y también del sector estudiantil se les debe prestar atención, análisis, con paciencia, con respeto durante todo el año. Lamentablemente, en los últimos años nos hemos enfrentado a huelgas en plural, porque creo que en parte no hemos prestado atención a tiempo de esta problemática jurídica, recontrataciones o sanciones o permisos para años sabáticos, para diferentes propósitos. Entonces yo creo que jurídicamente deberíamos de atender de manera adecuada, serena, la problemática desde el primer día del año hasta que se haya logrado rebasar las fechas en las que oficialmente, jurídicamente, los sindicatos tienen que proceder o no al estallamiento de sus huelgas. Creo que también necesitamos tiempo para revisar los aspectos positivos o negativos del actual estatuto, el que nos rige. Nosotros vivimos esa etapa cuando se discutió entre la opción del llamado Estatuto A y el Estatuto B. En aquella época se hablaba incluso de la creación no de la UH, sino, entre otras opciones, de la UNACH, de la Universidad Nacional Rural Autónoma de México. La propuesta que a final de cuentas ganó, pues es la que estamos viviendo, pero necesitamos con urgencia, digo con respeto, revisar los términos jurídicos del estatuto, porque hay cosas que corregir. Yo creo que, entre otros aspectos, hay que meditar y, de ser posible, implementar eso que se llama el voto paritario. Cuando el maestro Hernández vivía, decía, pero ¿cómo es posible que el voto de un alumno de preparatoria que apenas va ingresando, a veces con 15 años de edad, valga lo mismo que el de algún profesor con 40 años de antigüedad? No quiere decir esto, como a veces interpreta, que se le quite poder de decisión a los alumnos. No, lo que queremos decir es que el voto de todos los alumnos sea equivalente al voto de todos los profesores. En mi época no había consejo universitario, pues no era universidad, era la Escuela Nacional de Agricultura. Y era muy sencillo y me parece que muy justo la forma de integrar los procedimientos jurídicos a cargo del Consejo Directivo de la ENA. Era el mejor alumno de cada generación, de primero a séptimo, con el mejor profesor para cada generación. O sea, 7 y 7 y el señor director, que entonces era el ingeniero agrónomo Gilberto Palacios de la Rosa. Entonces esto le daba un manejo, un análisis más eficiente a las discusiones. No existía eso que se llama el tercio, y yo creo que mientras más honorable sean nuestros consejeros,
serán mejores, más inteligentes las decisiones que tomemos. Bueno, Chapingo tiene un enorme potencial y contrario a lo que algunas personas expresan, tanto maestros como alumnos, Chapingo no solo vive de sus glorias pasadas, también vivimos de las glorias presentes. Actualmente, en este proceso, todos los candidatos fuimos a la URUSA, después al CRUNO y finalmente en esa etapa al CRUS, al Centro Regional Universitario Sur, ubicado en Cimatlán, Oaxaca. Cuando llegamos, algunos de nosotros quedamos gratamente impresionados por lo que estaban haciendo los alumnos de ese centro regional y al menos vi a 2 maestros. Ellos estaban limpiando el centro de basura, estaban también podando plantas, regando, haciendo algo físicamente por su centro. Y les preguntamos a los colegas, ¿qué están haciendo? Y como la mayoría son de Oaxaca, su respuesta fue, estamos en el tequio semanal. Ustedes saben que un tequio es un trabajo colectivo en beneficio de una comunidad o de un sector, no de una persona. Entonces, en nuestras propuestas, en nuestro plan de trabajo, estamos siguiendo este ejemplo de los colegas del CRUS, proponiendo la estructuración de un tequio universitario. Recientemente, acabando las huelgas, algunos estudiantes, muchos estudiantes y algunos profesores, nos dimos a la tarea de levantar basura. Después de 2 huelgas había toneladas, ¿no?, en diferentes lugares. Entonces, esto lo decimos porque además de pedir, de extender la mano a nuestra universidad, pues también hay que hacer algo por ella, de manera voluntaria. Y en algunos casos se pudiera pagar ese esfuerzo extraordinario a través de lo que llamamos las horas de servicio social. Todos, en la actualidad, todos los alumnos de Chapingo tienen obligatoriamente que hacer el servicio social. Algunos opinan que esto solo debería de ser en el exterior, pero como dice el refrán, el buen juez por su casa empieza. Entonces, hagamos algo dentro de Chapingo todos. Vayan los alumnos cuantificando la acumulación de sus horas, que tienen que ser 480 horas. Y después, en las comunidades, también hacer la difusión del prestigio de Chapingo a través de la estancia preprofesional y también de la investigación de tesis. Eso creo que es un ejemplo concreto de lo que estamos pensando. Y no lo pensamos, lo hacemos. Sí. Pues sí, en este proceso que ha sido bastante complejo, algunos de nosotros pensamos que es urgente meditar con responsabilidad, con serenidad, en torno a quién podría representarnos mejor. Yo creo que aunque se insiste en que es o debería de ser solo un proceso político, porque algunos opinan que lo más importante es ganar votos para quedar en el poder, yo creo que además de ser eso, debe ser un procedimiento, un proceso académico, que invite a reflexionar a los estudiantes. Yo creo que las encuestas que se han hecho por diferentes grupos deberían de ser incluso favorecidas por la CIAPSA, de manera que sea parte del entrenamiento, de la motivación de los estudiantes para comprender la magnitud de su responsabilidad. Entonces, este proceso debe de cambiar. Nosotros lo dijimos incluso por escrito. A mí en lo personal me parece mal eso que se llama saloneo. Porque imagínense ustedes, después de 2 meses de huelga, llega un candidato a un salón, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro.
cada uno con 20 minutos potenciales de intervención. Yo creo que si favorecemos la responsabilidad de los votantes, de maestros y alumnos, pudiera ser suficiente con analizar con calma el currículum de cada quien, su propuesta, su programa de trabajo, tratar de ver si las prioridades señaladas son en efecto eso o no, y pues quizá una imagen que nos ubique físicamente. Yo creo que si somos responsables, eso evitaría esta fase que a veces se presta, repito, lamentablemente, a perder tiempo de clases. En lo personal creo que no debería de ser indispensable. Sabemos que en otras instituciones los estudiantes, los maestros ni siquiera pueden opinar al respecto de quién va a ser su rector. En otras universidades estas autoridades son impuestas por quien esté a cargo del gobierno federal en particular. Entonces, si va a ser un ejercicio que promueva la llamada democracia, yo creo que no hay democracia sin responsabilidad, sin inteligencia, sin honradez. Entonces debemos de meditar más cómo conducir esto que se da en llamar plebiscito, no solo para la elección del rector, para otros procesos, para otras decisiones importantes. Note que en el estatuto que nos rige se indica que la autoridad máxima no es el señor rector, no es el consejo universitario, es la comunidad universitaria. Lamentablemente, a veces el ejercicio de esta máxima autoridad se lleva a cabo en el auditorio, en el estadio, y a veces sin mayor meditación, con gritos se toman las decisiones. Yo creo que eso resalta la importancia de nuestro equipo, porque al menos de manera explícita somos los únicos que proponemos la organización del primer Congreso Comunitario para registrar las inquietudes de la comunidad, establecer una matriz de problemas con su priorización, porque problemas hay muchos, pero algunos son más urgentes de resolver que otros, y también crear una matriz de soluciones, pero por escrito. Normalmente cuando escribimos pensamos un poco más, un poco mejor, que cuando solo nos expresamos de manera oral. Y le hemos indicado a los compañeros, les solicitamos que nos indiquen de esos cientos de problemas, cuáles pudieran ser los 4 o 5 más urgentes de resolver a nivel de la universidad, y también cuáles pudieran ser los más urgentes de resolver para cada unidad, centro regional o departamento. Con esa información podríamos tomar decisiones más certeras, pero nada de esto funcionará si antes no ponemos orden en la administración. La Secretaría de Hacienda, en la última auditoría federal aquí en Chapingo, nos indica que no está claro el destino de algunos recursos económicos para ciertas plazas, y por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es difundir cómo está siendo administrado Chapingo. Sugerimos que esa información debe ser pública en las pantallas, las que están allá a la entrada, en las pantallas de los DEIS, y por qué no hasta un resumen impreso, para que toda la comunidad sepa con precisión cuánto dinero recibió Chapingo y cómo cada trimestre está siendo ejercido por cada instancia universitaria y en qué cosas. Yo creo que Chapingo, a diferencia de otras instituciones, tiene un presupuesto que, si lo manejamos bien, nos puede ayudar a resolver muchos problemas si priorizamos las necesidades y, sobre todo, si actuamos con honradez.